Mis queridas amigas y amigos, muchas bendiciones, que el Señor esté contigo. Y ahora, como hacemos siempre, vamos a ponernos en su presencia. Vamos a invocar su Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Jesús, Espíritu de vida, de gracia, de hermosura. Ven sobre nosotros. En este momento santo. Desciende y toma posesión. Entra hasta lo más íntimo. Amén. Aleluya. Mis queridos amigos, las lecturas de hoy, sobre todo la segunda y el Evangelio, para mí son un gran regalo. Y de nuevo, ya lo he dicho muchas veces, es una suerte, es una bendición el poder compartir mis sentimientos, mis ideas, mis pensamientos contigo. Y te doy las gracias por estar ahí, por recogerlos, por recibirlos, por apreciarlos. Voy a comenzar leyendo un poquito nada más, de la segunda lectura. San Pablo dice que hay diversidad de dones, de carismas, carisma de profecía, de ciencia, de curaciones, pero concluye diciendo, y este es el tema, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular, según su voluntad. La segunda lectura de San Pablo nos habla, como digo, del Espíritu. Y la primera, tan conocida, es el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Voy a intentar conectar estas dos lecturas, porque veréis cómo tienen una inmensa relación. Y el título de la homilía o de la charla de hoy, ya lo habéis visto, ¿no? Pues voy a intentar dar sentido a por qué he utilizado pues esta expresión. Y vamos a comenzar imaginándonos, ¿no? Hacer un ejercicio de imaginación. Imaginándonos, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Puede ser otra, la tuya, la que estés ahora en este momento, ¿no? Y en esta ciudad, pues, hay un servicio sanitario maravilloso, óptimo. Clínicas, hospitales, centros de salud, profesionales. De modo que si tú tienes cualquier problema, cualquier afección, cualquier trastorno, vas a tener psiquiatras, psicólogos. Que te duele un dedo, vas al traumatólogo. Que se te cae una uña, vas al uñólogo. Todo cubierto. De modo que a nivel de salud, toda la población está muy bien atendida. Pero ¿qué pasa con el resto de la vida de la ciudad? Pues se provee lo necesario.
La gente tiene para comer lo necesario. ¿Mm? Nada superfluo, nada de lujos, nada de variedades. Para vestir lo necesario. ¿Mm? Por tanto, todo el mundo del arte, de la cultura, no es necesario. No existe. La vivienda, lo necesario. Cada uno tiene un espacio suficiente necesario. ¿Mm? Y así en todo. Lo necesario sí está provisto, pero nada más. No hay cultura, no hay arte. Tampoco hay deporte porque en rigor tampoco es necesario. No hay entretenimientos, no hay cafeterías ni restaurantes, porque el que quiera tomarse un café que se lo tome en su casa. El que quiera comer lo mismo. La ropa, pues cada uno lleva más o menos casi todo el mundo lo mismo. Bueno, pues esta es nuestra ciudad. La Nueva Madrid. Como se dice hoy en día, es una distopia, ¿no? Bueno, pues en esta ciudad, como digo, donde se provee, sobre todo, un servicio óptimo de salud, la población está sana. Pero surge un problema inmenso. ¿Mm? Y es el aburrimiento. Y no es idea solo mía, ¿eh? Mi querido amigo Berdiaev. Él habla de que hay como 3 estadios. Primero está la ética de la ley, que ya hemos hablado tantas veces de ella, que es la ética pues de la adhesión externa, de la obediencia externa a preceptos y mandatos a través de los cuales pues pensamos que Dios pues nos va a premiar o a castigar si no lo hacemos. La ética de la ley, ya hemos hablado de ella. Luego está la ética de la salvación o de la redención, que es precisamente a lo que me refería al hablaros de la distopia o de la distopía de Madrid o de tu ciudad. Es decir, la redención, la ética de la redención o de la salvación, básicamente, pues lo que nos ofrece es la sanación, el perdón del pecado, la curación de nuestras heridas, la promesa del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Berdiaev dice, y posiblemente sea cierto, ¿no?, que la espiritualidad de la Iglesia básicamente está concentrada, por supuesto, en la de la ley, en la ética de la ley y en la ética de la redención. Es decir, todos los esfuerzos están dirigidos a la salvación del hombre, a la redención del hombre, a la sanación de las heridas del pecado. Jesús es el médico de las almas. Jesús nos ha salvado con su sangre, nos ha redimido. ¿Veis? Es el mismo lenguaje. Salvación, redención, liberación. Pero bueno, pues pongamos que ya estamos salvados, redimidos, ¿y ahora qué? Insisto, volvemos al tema de la ciudad. Yo estoy enfermo. Pongamos lo vivido además, el cáncer. Voy al hospital, me tratan, me atienden y de nuevo pues la salud pues vuelve a brillar en mí. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Y este es el tema. Por tanto, es la teología o la espiritualidad de un tema que aparentemente no tiene nada que ver con la fe, y es el aburrimiento. Por eso, Berdiaev pues habla de la ética de la ley, de la ética de la redención y de la ética de la creatividad. La cuestión es,
¿Es la creatividad espiritual? ¿Se puede hablar de una espiritualidad de la creatividad? Y este autor, y yo también lo pienso, insiste en que el hombre es imagen, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues si Dios es creador, ¿cómo puede no ser el hombre creador? Ciertamente, Dios crea de la nada y el hombre crea a partir de otras realidades, ¿no? A partir de la materialidad. Pero en todo caso, el hombre es creador. A mí me gusta hablar con mi hermano de política y de economía, porque él sabe infinitamente más que yo. Ha leído mucho, es muy listo y me encanta pues eso, escucharle, ¿no? Y que me cuente. Y bueno, pues una de las cuestiones de las que hablamos, ¿no? Es la paradoja de que no son los países con más recursos naturales los más ricos. Por ejemplo, un caso bien claro es Venezuela, Argentina. Y hay algunos otros ejemplos también, ¿no? No son los países con más recursos naturales los más ricos, ¿no? Recuerdo también una charla o una presentación hace años de un sacerdote jesuita. No quiero tampoco, ni mucho menos, con esto, pues, hablar mal de la Compañía de Jesús, pero ciertamente era jesuita. Y él era representante de Manos Unidas. Y me recuerdo perfectamente que él decía, pues, que hay una tortilla. Y entonces, pues los países del primer mundo, los países, digamos, desarrollados, pues se comen 3/4 de la tortilla. Y el resto queda para todo el resto de los países pobres. Claro, se mueren de hambre. Y bueno, yo en aquel tiempo tampoco sabía argumentar, ¿no? Pero luego mi hermano me ha hecho, como digo, ver cosas muy interesantes. Y es, fijaros, que la riqueza no solamente se distribuye, es decir, que hay una tortilla o una cantidad limitada de bienes y que hay que distribuir. La riqueza no solamente se distribuye, atención, la riqueza también se crea. Esto es interesantísimo. Inmensamente interesante. Y me doy cuenta que lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, fijaros, es crear riqueza, pero incluso a nivel económico. Desde luego poquito, por supuesto, pero si te has dado cuenta, a lo mejor al abrir el vídeo, seguramente habrá aparecido pues un anuncio. Y la persona que se ha anunciado ha pagado. ¿Ha pagado a quién? No entiendo muy bien cómo va todo el tema, pero asumo que lo ha pagado a esta gran plataforma que es YouTube, que es impresionante, ¿no?, lo que nos ofrece. Bueno, pues yo, al colgar mi homilía y tú, al escucharla, estamos favoreciendo todo esto. Fijaros, no estamos sencillamente repartiendo lo que ya hay, distribuyendo, estamos creando. Fijaros, por ejemplo, en otra realidad. Nuestro amadísimo San Juan de la Cruz, tan querido, tan humilde, tan pobre, estuvo como 7 u 8 meses, ¿no?, hacia mediados del siglo XVI. Estuvo en la cárcel, en Toledo, en la cárcel del convento. ¿Qué hizo en la cárcel? Llorar, sí. Rezar, también. Comer, muy poco.
pero también creó riqueza, muchísima. ¿Cómo? Pues no se fue a picar en una mina. Escribió el cántico espiritual. ¿Cómo se las apañaría al pobre? Pues me imagino que algún fraile bondadoso le llevaría papel y una pluma. Y fijaros, de su amor por Dios, de su abundancia espiritual, de su genio, de su creatividad, surgió uno de los poemas más hermosos de toda la historia de la humanidad. No solo de la poesía católica o cristiana, no solo de la poesía española, de la humanidad. Y ha creado este poema riqueza. Me refiero incluso a riqueza económica, y la respuesta es que muchísima. Por ejemplo, el gran cantante Amancio Prada, allá por los años 1970, al final de los 70, pues puso música a este cántico espiritual. Y fue un disco precioso que yo tengo y que disfruto. Es un ejemplo mínimo, porque si os imagináis las ediciones de libros, las tesis doctorales, y estoy hablando exclusivamente a nivel de riqueza económica, material. No hablo ni mucho menos a nivel de lo que esto ha supuesto en términos de transformación, de inspiración, etcétera, ¿no? Solamente hablo de cómo San Juan de la Cruz en su cuarto, en su celda, pues creó riqueza. Y bueno, pues quiero hablar de esto. Estoy viendo el reloj y veo que el tiempo vuela. Y estaría hablando mucho tiempo. Pero el mensaje que quiero darte, querido hermano y querido hermano, es que hay muchos enemigos del alma. Decimos el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues yo voy a añadir uno que es tan malo como el mundo, como el demonio, como la carne, o peor. Y es el aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? Bueno, pues lo hemos experimentado todos. Yo recuerdo que de niño me aburría mucho. Y es no saber qué hacer. Es una sensación de vacío. Es lo opuesto al disfrute. Y lo curioso es que este aburrimiento te destruye el alma. Yo recuerdo que en el colegio, por ejemplo, y lo he comentado muchas veces, ¿no? Yo estuve allí 7 años, pero sobre todo en los últimos años, ¿no? Nuestro peor enemigo no era la mala comida, que lo era el aburrimiento. Que tenías las horas y no sabías cómo llenarlas, porque no tenías espacio, porque no tenías la posibilidad. Y como os comentaba antes también, lo necesario lo teníamos, pero no podíamos crear, no teníamos los recursos, no teníamos la libertad. Y lo pasábamos muy mal por el aburrimiento. Si recordáis también en una de las charlas hace ya años, yo os hablaba de lo que es la vida en el espíritu. Y os ponía el ejemplo, pues, de colorear. ¿Qué es colorear? Bueno, pues es una actividad que hacen los niños de parvulario, los niños del kindergarten, ¿no? La profesora les da un papel, una hoja de papel, con una silueta, con un dibujo, en blanco y negro. Y luego los niños lo colorean. Y al colorearlo sale vida. Los colores hacen, pues que no sé, que una casa, o que un animal, un caballo, o una mariposa, gane en dimensión, en energía.
Y yo entiendo que la vida del espíritu es esta creación, es colorear. Hay una manera de entender la vida del espíritu, y esto yo lo he vivido, y existe en la actualidad, y lo veo, que es básicamente anular lo que es tuyo, tus facultades, tus intereses, tus intenciones, tus deseos, anularte al máximo, para que así Dios lo sea todo en ti. Básicamente la premisa es que tú eres imperfecto, eres pecador, eres egoísta, eres protagonista. Y que entonces solamente cuando tú eres nada y Dios lo es todo en ti, esa acción pues es válida, respetable, valiosa. Y esto yo lo veo, y de hecho con frecuencia. Y por ejemplo hay expresiones como esta, que sea lo que el Señor quiera de nosotros, que me lleve el Señor, que se manifieste el Señor. Y diréis, pues eso es una maravilla. Lo es. Claro que lo es el buscar la voluntad de Dios. Pero hay un gran peligro. Este peligro se manifestó de forma, digamos, particularmente evidente y clara en un movimiento espiritual interesantísimo que se inició a finales del siglo XVII en Italia, con un sacerdote que se llamaba Miguel de Molinos. Y también en Francia, con una señora que se llamaba Madame Guyon, y un gran hombre, Fenelón. Estos son los, de alguna manera, hay más personas. Y el título o el nombre de este movimiento se llama quietismo. Es posible que a lo mejor te suene. Y normalmente, puesto que se condenó, lo que a ti te llega, o lo que te ha llegado, es un aspecto negativo, casi una deformación o una caricatura de este movimiento. Lo que sí puedo decir, y he leído pues bastante, me ha parecido muy interesante, ¿no?, es que las personas de este movimiento eran inmensamente piadosas. Inmensísimamente, profundísimamente llenas del amor de Dios. No puedo exagerarlo. Totalmente dedicadas a hacer la voluntad de Dios y a que Dios se manifestase en sus vidas. Entonces diréis, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema estaba en que según su concepción, según lo que su psicología, su manera de ver al hombre, les permitía, pues ellos entendían que el hombre es un desastre ontológico, radical y absoluto. El hombre no tiene remedio. Por eso todo lo que nazca del hombre no va a ser bueno. Pongamos un caso, es como si tú estás en un coro, ¿no? Y es mejor que tú no cantes. Porque si cantas, no voy a decir la palabra porque es feo, la vas a estropear. No cantes. Que cante otro, que cante el Espíritu. Que cante el Señor. Pero tú no, porque si cantas va a oler mal. Va a sonar peor. Y por eso estas personas, como digo, se entregaban a Dios anulándose a sí mismas. Quietismo es lo mismo que anulación. Y la Iglesia lo condenó. Y con buen criterio. ¿Cuál es la alternativa, queridos hermanos? Pues Jesús
como ya siempre hemos dicho. Jesús, que no es puro Dios, que es Dios y hombre, y asume también lo humano. El gran dogma de nuestra fe es Jesús, con sus dos naturalezas, lo humano y lo divino. Y lo humano no desaparece, no puede desaparecer. Por eso en mi actividad, yo tengo que implicarme, yo tengo que crear. Y dirás, bueno, pero si tú creas, va a ser egoísta, va a ser protagonista, va a ser limitado, va a ser imperfecto. Yo te respondo, tienes razón en todo. Pero si no creo, si no sale algo de mí, el mundo estará peor. La creación no tiene nada que ver con conseguir nada, con salvar a nadie. Es colorear, es dar vida. ¿Y cómo puedo yo dar vida? Bueno, al principio es cierto, ¿no? Y yo también lo he experimentado, que puede haber muchas actividades motivadas. Yo es que lo he vivido, motivadas por el deseo de ser, por ser superior a los demás, por ser más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también uno aprende de eso. Y yo he aprendido de mis errores. La creación del hombre tiene que ser una acción conjunta. Berdyaev dice teándrica, es decir, Dios y hombre. No puede ser solo divina ni solo humana. Desgraciadamente, todo lo que tiene que ver con creación artística, intelectual, musical, etcétera, 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 casi siempre está fuera de la Iglesia. Casi siempre es laica, porque parece como que el entorno eclesial no asfixie. Por eso no hay ninguna espiritualidad de la creación. La creación es lo opuesto al aburrimiento, es dar vida. Y cuando digo creación, no me estoy refiriendo exclusivamente a las personas que tienen un genio, un don genial, a las personas que pintan muy bien, que saben escribir, que son grandes músicos o grandes intelectuales. No solo ellos, sino también tú y yo. Y voy a poneros un ejemplo y me da mucha rabia porque el tiempo ya me está llegando. Y es mi primo, que se llama Fabián y que ya os he hablado de él. Es una persona retrasada y está en este momento en una residencia de ancianos. Esta persona tan humilde, retrasada, sin embargo es inmensamente popular en la residencia. ¿Por qué? Porque crea. ¿Cómo crea? Pues va a la habitación de una a darle conversación y a la otra la lleva en la silla de ruedas. Y le han encargado, pues porque él es habilidoso de pequeño tenía un huerto, bueno, no de pequeño, siempre tuvo un huerto. Pues le han dicho que cuide las plantas y él las cuida y las riega. Crea. Eso es crear, dar vida, colorear. Y atención, si mi primo Fabi, tan limitado, es capaz de crear, Dios mío, ¿qué no podrás hacer tú y yo? Una sonrisa simplemente dada porque me apetece, sin buscar nada, solamente alegrar la vida de una persona. Eso es pura creación, pura creatividad, es color. Yo vivo aquí en una casa, en un convento, y durante Navidad, pues un padre, el padre que está aquí a mi lado, César, pues en nuestro piso, que tenemos como una especie como de terraza, sin que nadie se lo dijera, colocó un niño Jesús y una velita. Eso es crear. Nadie se lo pidió. Nadie dijo, oye, que es Navidad, oye. Surgió de él. Pues a mí me ha hecho cada vez que pasaba por ahí me alegraba.
Y él tiene su cuarto muy bonito también, muy bien decorado. Crear. Lo opuesto a la necesidad. Es decir, la necesidad es lo mínimo, pero la creación rompe. La necesidad puede ser como las líneas, la silueta del dibujo. Y la creación es el color. Por eso, qué rabia, tengo que acabar. El Evangelio de hoy, y acabo con esto con mucha rabia. Jesús crea el agua, que es la necesidad, es decir, es lo que te sacia la sed, lo necesario para vivir. Lo convierte en vino. El vino no es necesario para vivir. El vino es alegría. El vino es lo opuesto del aburrimiento. El agua es el aburrimiento. El agua es aburrida. Nadie se emborracha con agua, pero con vino sí. Jesús cambia el agua en vino. Esto nos debería trastornar, volver locos. ¿Qué estamos haciendo? Aburriendo agua. Jesús es vino. Esta es mi sangre. No le dijo al agua, al vino. Jesús convierte el agua en vino. Mi querida hermana y mi querido hermano, que tu vida sea fuente de vida, de vino, de un vino nuevo, un vino de alegría, de gozo. Que tu vida sea creativa. Y no solo el espíritu, sino el espíritu con tu espíritu, unidos. Y al principio pues no sabrás si es tu espíritu, o es tu carne, o es tu ego, o es tu pasión, pero con el tiempo pues irás discerniendo. Y esta es la transformación que Dios quiere de nosotros. Dios nos creó a su imagen y quiere que seamos creadores como Él. Aleluya. Muchas bendiciones.